V-Podcast, con las noticias de la Unidad para las Víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. V-Podcast. Escúchenos, descarga y pasa la voz. V-Podcast. Como testimonio de resiliencia, valentía y coraje para superar la adversidad, compartimos con ustedes un relato conmovedor sobre una joven madre de 35 años. Nacer, crecer y ser víctima en el departamento del Chocó parecería ser un destino común para cientos de colombianos que han padecido los rigores del conflicto por décadas en esta bella región del país. Bienvenidos a Unidos por las Víctimas, el rostro de la esperanza narrado por sus protagonistas. Mi nombre es Yarlin Consuelo Mosquera Inestrosa. Salí víctima del conflicto armado en el 98. En ese entonces tenía solamente 15 años cuando salí. Llegué pues a Bogotá. Después de Bogotá me ubiqué en el municipio de Soacha. Y desde ahí empezamos con el papá de mis hijos a empezar todo un proceso social y comunitario, que fue fundar una escuela. Tengo 3 hijos. Tengo un hijo de 22 años, tengo uno de 16 años y una princesa de 12 años. Bueno, cuando llegamos pues aquí a este municipio de Soacha fue un poco complejo, difícil, porque en ese momento se sentía mucho como todo el tema de discriminación. Bueno, no teníamos una orientación adecuada donde acudir como víctima, no teníamos ninguna asesoría, ¿sí? Hasta que, bueno, un presidente, una persona nos orientó y nos permitió llegar como a la UAU que estaba pues en el municipio de Soacha, y desde ahí empezamos pues como todo el proceso de orientación y empezar como todo el seguimiento como víctima. Nosotros salimos solo con la ropa, incluso primero sale el papá de mis hijos porque fue una situación bastante difícil. Yo me quedé unos días después de mucha presión, muchas cosas que se vivió. Me tocó también salir así con el niño, fue horrible. Bueno, yo estaba ubicada a mis padres, o sea, mi familia, nosotros venimos del municipio de Cértegui, a 45 minutos de Quibdó. Y en ese momento, cuando fuimos víctimas del conflicto armado, estábamos en Quibdó. El papá de mis hijos, pues, trabajaba con jóvenes, era técnico de una escuela. Entonces, desde ahí empezaron todos los problemas por el liderar procesos juveniles en ese momento. Entonces recibió amenaza con la familia, nosotros, fue una cosa bastante compleja. Bueno, mi proceso de formación empieza cuando vemos la necesidad de que había muchos niños que no estaban estudiando, que estaban en la calle, unos jóvenes que no tenía quien los ayudara, y él como venía con esa sed de hacer algo por los demás, entonces empezamos a hacer todo eso. Él empezó a trabajar en un colegio, él también víctima igual del conflicto armado, como les digo anteriormente, y empezamos a hacer, fue el primer rector negro en el municipio de Soacha, ¿sí? Y joven, entonces desde ahí se acaba como todo ese proceso, y entonces dijeron no, todo el mundo para su casa, no había colegio realmente que funcionara adecuadamente, entonces se le creó la locura, dije yo, de crear una escuela. Entonces en ese entonces habíamos con lo que él trabajaba y los esfuerzos de ambos, compramos un lotes y lo construimos pues en lata. En ese entonces era solamente adecuarlo. Entonces cogió la casa, la desbarató, un papá le prestó un lote y organizamos la escuela ahí. Y unos papás nos dijo, no, vénganse a vivir acá, o sea, dejamos de vivir en nuestra casa para desbaratarla y vivir en otra para armar el colegio. Entonces era una locura, ¿sí? Entonces empezamos con 80 niños en ese entonces, y desde ahí empezó la necesidad de formar. Eso fue en el 2000. El colegio llegó a tener aproximadamente 600 niños por jornada, porque es que ahí no te empieza ni empieza ni termina, porque cuando empezamos el colegio fueron 80, sí, como que esta gente víctima del conflicto armado que viene a hacer acá esta locura, que es lo que está haciendo, entonces se le ocurrió ir y mirar, y entonces empezaron pues a apoyarnos. Una nota nos sacó el anonimato. Sí, cambió nuestra vida, una gran oportunidad. Fuimos ganadores del Premio Portafolio 2003. Empezamos a construir una nueva sede, una sede que tenía 600 estudiantes por jornada. Sí, una de las mejores sedes en el municipio de Soacha, en el barrio
de Luis Carlos Galán, un colegio privado. Entonces desde ahí nació el que tenía que formarme. Yo conocí a una profesora de la pedagógica que siempre me decía, tienes que estudiar, tienes que formarte, y uno no le para bola en el momento, pero hubo una necesidad de que ya empezó a avanzar las cosas, entonces tocaba estudiar. Tenía ya 2 hijos en ese entonces, difícil, ¿sí? Porque bueno, en ese momento pues uno no tenía la educación adecuada de planificar, de quien le enseñara, de quien no, nada, entonces fue cosas locas. Cuando ya me enteré que estaba embarazada ya tenía como 6 meses, sí, pero gloria a Dios porque ya está mi hijo. Y después de eso, por cuestiones de la vida, pues yo me separo en el 2009, sí, para mí fue como otro desplazamiento. Sí, porque llegamos aquí queriendo superar muchas cosas y enfrentándonos a toda una diversidad que nosotros no conocemos, cultura, en fin, ¿sí? Y cuando me separo, pues fue otra experiencia nueva, porque tomé la decisión de empezar una nueva vida. Me fui con mis 3 hijos, dejé todo, dejé absolutamente todo lo que habíamos construido. El colegio todavía funciona, el papá de mis hijos todavía está ahí, pero yo decidí empezar una nueva vida con mis hijos. Y después de eso duré 2 años que no quería saber de procesos. No quería saber ni de proceso, ni de comunidad, quería dedicarme a mi vida, quería como dejar ese pasado que pensaba en ese momento me estaba haciendo daño. Pero después surge esa necesidad de volver a empezar, ¿sí? Eso como cuando tú dices que Dios te tiene para algo destinado y tienes que cumplirlo quieras o no. Entonces así fue. Me puse a estudiar, ¿sí? Después de que duré pues esos 2 años como quieta, que no quería hacer, me puse a estudiar, ¿sí? Dije, debo de estudiar, porque empecé a buscar otros tipos de trabajo, porque no quería saber de comunidad ya por todo lo que había vivido, entonces no conseguía, porque necesitaba por lo menos un técnico, un tecnólogo, haber terminado alguna carrera para poder ejercer lo que yo quería hacer. Entonces me puse a estudiar, entonces a la medida que iba estudiando, iba trabajando. Se me llegó la oportunidad de que Colsubsidio me contratara como promotora de derecho y dándome la oportunidad de estudiar. Entonces te vamos a contratar, pero tienes que estudiar. Sí, entonces fue muy palareramente como todo eso, y entonces pues terminé un técnico en psicología, y después pues dije, no, esto tiene que avanzar. He estudiado administración de empresa, he estudiado fotografía, soy profesora de fotografía también, he estudiado pues psicología, pedagogía infantil también lo estudié porque trabajaba con niños chiquitos. Entonces he hecho de todo un poquito realmente, ¿sí? He hecho de técnica también porque el papá de mis hijos pues tenía un club deportivo, entonces me le medía todo. Entonces eso me ha hecho de fútbol, ¿sí? Entonces lo que yo pienso y veo hasta ahorita es que aunque yo salí como víctima del conflicto armado, mi esposo en ese momento, con un hijo en las manos, tener 3 ahora, me ha generado muchos cambios. O sea, han habido muchas oportunidades, han habido muchas derrotas, como dice uno, pero de esas se han aprendido, ¿sí? Y yo siempre pienso que no porque nosotros seamos víctimas del conflicto armado, tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que superarnos, sobre todo tenemos que perdonar, porque lo primero que te ayuda a ti a superarte es perdonar. Perdonar el que te sacó, perdonar el que abusó de ti, perdonar el que te discriminó, perdonar el que te humilló, el que te miró mal. Es difícil perdonar, pero se puede. Se puede cuando tú dispones tu corazón, ¿sí? Porque sabemos que este mundo está lleno de muchas cosas, tanto buenas como malas, y siempre van a estar, ¿sí? Pero lo que me llegó a perdonar a mí realmente fue mis hijos, ¿sí? Porque yo decía, yo no puedo vivir todo el tiempo con lágrimas, porque lloré muchísimo, lloré mucho, situaciones de que me lamentaba mucho porque no estaba en mi casa, porque no estaba con mi mamá, no estaba con mis hermanos, porque duré muchos años sin ver mi familia. Sí, entonces me llenaba de mucha rabia con la misma sociedad, sí, pero entendí de que yo hacía parte de esta sociedad. La voz de Yarlin Consuelo Inestrosa se quiebra durante su relato. No es fácil hacer un repaso de memoria por hechos que dejaron cicatrices en su alma y, sin embargo, cuenta su propia historia mientras sus ojos brillan con optimismo cuando recuerda lo mucho que ha avanzado en su proceso de perdón y reconstrucción personal. A partir de ese momento, fue consciente de su misión de vida y su vocación humana.
pero un día entendí que era lo que Dios me había puesto a hacer, ¿sí? Y entonces empecé a pedirle a Dios que me diera amor nuevamente para hacer lo que Él quería que yo hiciera. Entonces empiezo todo ese proceso nuevamente, me encuentro con un grupo de líderes también en el municipio de Soacha y todos con ganas de hacer muchas cosas, y empieza a surgir un consejo que se llama Consejo de Organizaciones Afro de Soacha, que es un consejo de solo comunidad negra, ¿sí? Entonces empecé siendo la secretaria, haciendo otras cosas, moviéndome, en fin. Quedamos eso en el 2012, después seguí trabajando como gestora de derecho, estudiando, entré como orientadora en varios colegios allá, entonces todo fue surgiendo como Dios quiso, ¿sí? Llego a la música, porque el año pasado, ejerciendo como presidenta del consejo, llegamos a tener un atraco, tuvimos un proyecto y no nos pagaron, incluso fue el 9 de febrero del año pasado. Entonces llegando al consejo, llegando a la sede, cuatro hombres pues nos abordan, hubo un compañero herido, fue algo que, Dios mío, entonces me marcó tanto que dije no sigo, sentía que no podía, porque decía, Dios mío, hemos venido en un proceso, hemos sido discriminados, venimos siendo víctimas del conflicto armado, venimos siendo y ahora atracados, casi que nos matan. Yo decía no, entonces estaba casi dispuesta a terminar y renunciar. Entonces llegan los muchachos, llega el grupo de jóvenes que hay ahora en día. Sí, llegaron 7 jóvenes a la casa con ganas de hacer algo. Me dijeron, no, profe, usted siempre le da oportunidades a otros, y nosotros hace años, porque ellos me decían, pero yo no quería, porque siempre he trabajado con grupos juveniles, siempre, ¿sí? Pero no quería porque habían pasado muchas cosas antes, como había visto morir muchos jóvenes, algunos han sido reclutados, bueno, he visto muchas cosas. Entonces sentía la necesidad de no seguir trabajando con jóvenes porque no quería verlos morir algunos. Entonces cuando llegan estos 7 muchachos, llegan 7 muchachos a la casa, así todos dispuestos, locos, querer hacer algo. Yo dije, no, conmigo no cuente. Sí, no estoy para trabajar, no quiero hacer nada, les dije, ¿sí? No quiero. Sí, entonces se fueron, pero uno de mis hermanos dijo, no, hombre, hagamos algo. Entonces Alexis también, uno que es como mi sobrino, me dijo, no, hagamos algo, tía, mire que nosotros como músicos queremos hacer algo y usted ha ayudado mucho, ¿por qué no nos ayuda a nosotros a organizarnos? Queremos hacer algo. Quedó así. Ellos se fueron, les dije, bueno, si ustedes son capaces de reunir un grupo de artistas para hacer algo diferente, me buscan. Y no fue eso. Sí, eso es lo que usted quiere. Y se fueron. Y cuando regresaron con 10. Lo empezamos, listo. Entonces nos empezó como a construir esa idea. Entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren hacer? Entonces dijimos, bueno, hay la necesidad de ser formado. ¿Sí? Para ejercer hay que formarse. Entonces estos chicos empezamos como todo este proceso y dije, bueno, uno que era rescatar nuestra identidad y fortalecerla en el municipio de Soacha, ¿sí? 2 que era formarse para poder empoderarse del proceso, porque yo siempre he dicho, nosotros como líderes va a haber un momento que nos vamos a cansar, ¿sí? Y por ende tenemos que dejar generaciones formadas. Y 3, que siempre los sueños que ellos tengan como jóvenes, como víctimas, siempre tienen que sacarlo adelante. Yarlin Consuelo Inestrosa, una voz que da vida y oportunidades a otros miembros de su comunidad. Luego de sus experiencias y de apoyar una generación de jóvenes emprendedores, es reconocida en el municipio de Soacha como la mama grande de los artistas que han surgido del barro y del polvo, lejos de la tierra que los vio nacer. Seguir luchando por los sueños, seguir esforzándonos por lo que tenemos y para lo que queremos, ¿sí? Ahorita tenemos pues como te decía, nuestra primera sede como escuela de formación Forjando Sueños Artísticos. Sigue formación de formadores, ¿sí? Porque lo que se quiere es formar formadores. Sigue poder cautivar, enamorar a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes a este programa, a esta escuela. Y eso es algo que lo tenemos
dentro. Solo escuchar la música, solo el querer cambiar, o sea, eso hace que seamos diferentes, pero también tenemos que saber valorarlo y saberlo también darlo a los demás, darlo a conocer, porque muchas veces no se entiende en la cultura negra. Creer que no por tu pasado te tienes que quedar llorando tu pasado en el presente y transmitirlo a tu futuro, ¿sí? Creer en que tú tienes unos valores, unos sueños, y que si no te esfuerzas para lograrlo, nunca vas a alcanzarlo. A ver. V Podcast. Las voces y las historias de la reparación integral. V Podcast. Escúchenos, descarga y pasa la voz.